¿Utilizas las redes sociales para tu trabajo? Sí, claro, sobre todo Twitter. Twitter. Tengo Facebook, pero Facebook es absolutamente personal. Pero Facebook no tengo. Twitter. Pero son las 6 de la mañana y estás tuiteando, es la 1 de la mañana estás tuiteando. Yo es que no paro, no lo dejo de utilizar nunca. Para informarme y para informar. Para informarme, no tanto activamente para enviar tweets. Para dar información de los artículos que voy publicando. Pensar en tweets y pensar en titulares se me está pareciendo mucho últimamente. Al cabo del día ahora mismo pueden ser 4 o 5 horas fáciles. No podría cuantificarlo porque diría que no paro. Prefiero no calcular cuánto tiempo invierto en las redes sociales. Las redes sociales han influido en la forma de buscar, hallar, tratar y difundir información. El informe The American Journalists in the Digital Age, realizado por la Universidad de Indiana, revela que el 40% de los periodistas utiliza las redes sociales para su trabajo. Define que el Twitter es la red social más utilizada. Un 59% de los periodistas tiene cuenta. Las redes sociales son muy nuevas, realmente llevamos 6-7 años de manera fuerte aquí en España. Y han democratizado la información. Hay muchas noticias o mucha información que si no es por redes sociales no te enterarías de ellas. Ayuda a hacer una colaboración entre el periodismo más tradicional y el periodismo ciudadano. A veces se ve como una amenaza, pero yo creo que no es una amenaza. Creo que bien visto es un plus, donde puedes coger información en el punto exacto donde está sucediendo algo y enriquecer. Yo lo llamo inteligencia colectiva. Más información da una información mucho más veraz que solo desde un punto. El surgimiento de diarios digitales en España ha ido modificando el consumo informativo tradicional. Según el informe de 2013 sobre la profesión periodística de la Asociación de la Prensa de Madrid, en poco más de 10 meses ya había más de 260 medios digitales. Twitter abarca lo inmediato, sobre todo. Una parte, nada más, de la agenda informativa, pero no es toda la agenda informativa, ni muchísimo menos. Lo que es información estrictamente de actualidad se achicharra. Ahora la noticia dura mucho menos. Tenemos que buscar siempre un enfoque realmente que logre sobrevivir por lo menos 4 o 5 horas. Caduca muy pronto. Más que modificar, yo diría ampliar un poco tu agenda y tu punto de vista y tu visión de los temas. Es un cambio práctico, creo yo, ¿no? En algunos casos, o sea, si tienes tu fuente, las tienes o sí. No creo que Twitter le haya dado a nadie mejores fuentes. Sí que tengo la sensación o el recuerdo de que me he encontrado cosas por Twitter, pero no de una manera sustancial, o sea, no es mi principal fuente de información. Es un ágora. El pueblo se está expresando ahí. Digamos que tengo más fuentes que antes. El fenómeno de los nuevos medios en España, puestos en marcha por periodistas, refleja un aumento considerable. En 2008 surgieron 8, en 2009 10, en 2011 24, en 2012 37 y en 2013 21. La razón de esta eclosión mediática es, por un lado, la creciente digitalización de la sociedad y, por otro, un colectivo de profesionales del periodismo que crece año tras año. La crisis económica en España ha llevado a periodistas desempleados a crear medios online. Desde que empezó la crisis en España, año 2008, a la fecha, se han registrado 10.000 periodistas en paro. Yo creo que un periodista que no utilice las redes sociales hoy está completamente equivocado. Te pueden mandar una información personalizada diciendo, oye, pues mira esto, que esto está pasando, y entonces a partir de ahí ya entras en ese artículo o entras en esa información, comienzas a hacer llamadas, comienzas a hacer la investigación periodística y sí que te puede dar para un tema. Recientemente hubo un caso de deterioro de patrimonio cultural y lo descubrimos en un mensaje de una persona que había usado las redes para denunciarlo, porque no tenía otro mecanismo. Entonces nosotros recogemos, digamos, esa onda, ponemos en contacto con esa persona, preguntamos si eso es así, valoramos el hecho y finalmente salió adelante. Sí, hay gente que te contacta a través de Twitter, desde luego, porque en fin, es un perfil público, entonces la gente te puede encontrar muy fácilmente. Entonces sí que hay gente que me ha contactado por Twitter, pero bueno, también pueden llamar por teléfono a la redacción, o sea que tampoco es algo que vaya a cambiar mi vida absolutamente. Si alguien me quiere contactar, puede encontrar la manera de contactarme.
En cuanto a la confiabilidad y veracidad informativa, según el informe de la profesión periodística, el 97,8% considera medio periodístico a los periódicos digitales, el 88,2% a las versiones digitales de los medios convencionales, el 34% a los blogs, el 20% a los portales, el 14,6% a las plataformas de microblogging, como Twitter, el 9,2% a buscadores, el 5,6% a redes sociales generalistas tipo Facebook, el 4,2% a redes sociales especializadas como LinkedIn, el 3,9% a agregadores y el 3,7% considera medio periodístico a los foros. Yo creo que tiene que ser una fuente más, pero no la única. Puede que incida en el enfoque. Que no voy a escoger este enfoque porque está demasiado utilizado, por ejemplo, en esta información. Ahora, de datos, por ejemplo, de aportaciones, creo que sí. En temas muy específicos, por ejemplo, en temas de sectores, bibliotecas, cuando tienes que trabajar con estadísticas culturales, a mí me ha servido mucho para ponerme en contacto con determinadas personas. O sea, todo se ha dicho, no que esté utilizando ese dato que esté en la red, pero estrictamente contenido, no lo siento todavía como algo tan palpable. Lamentablemente, Internet en muchos casos y en algunas secciones de algunos periódicos es la propia información, exclusiva información. Entonces le dejamos de llamar periodismo, le podemos llamar twitterismo. La valoración informativa sigue siendo una cuestión de la redacción, pero la reacción informativa ya no está en nuestras manos. Siempre hay que atender. El periodista ha perdido el trono, pero ha bajado a la calle. Y eso conlleva una nueva dimensión. Mi relación con Twitter a veces es casi compulsiva, porque es como, lo tengo que contar, lo tengo que escribir. Eso, si no tienes calle, ¿de qué lo vas a hacer? El Twitter lo que te permite es, te voy a contar ya lo que estoy viendo, pero no puedes tuitear encerrado en una habitación. No tiene, por lo menos para lo que a periodismo se refiere. No puede ser que el periodista esté sentado todo el día delante del ordenador, cumpliendo un horario, extirpando informaciones que va encontrando en la web que pueden ser sensacionales para sus lectores y sus visitas y su contador. Y sin embargo, tenemos que volver a salir a la calle, tenemos que volver a escuchar, tenemos que volver a gestionar con rigor, tenemos que volver a contrastar. Según revela el informe de la profesión periodística, el 29,4% de los periodistas utiliza Facebook para uso personal y 9,6% para uso laboral. El uso de Twitter para uso personal 14,6% y para uso profesional 17,6%. Hay que tomarlo con un poco de prudencia y con un poco de reflexión. No todo lo que aparece en Twitter puede ser verdad. En muchos casos hemos visto muchos fakes, ¿no?, en este sentido. Nunca subas a una red social lo que no dirías delante de 1 millón de personas. Realmente no importa la cantidad, sino la calidad. Siempre nos obsesionamos. Un ejemplo, una pequeña tienda de barrio que quiere tener, no, quiero llegar a 5.000 seguidores. ¿Pero para qué? Si realmente a lo mejor tu público son 300 personas. Preocúpate de llegar a esas 300 personas. Poco a poco las marcas se van dando cuenta de que ya no vale, sobre todo desde que las principales redes sociales están cambiando sus algoritmos, entonces ya lo que publicas no lo ven tus fans. Realmente al final, si quieres que lo vean, ¿qué tienes que hacer? Pagar, hacer uso de sus plataformas publicitarias. De hecho, como dato, en Facebook, cuando tú publicas algo en tu página de fans, de media les llega, no digo que lo vean, les llega al 2% de tus fans. Partiendo de esa base, ¿para qué valen los fans? Absolutamente para nada. Que tenemos más seguidores, te da como cierta alegría, la verdad. Bueno, al menos a mí me pasa. Entiendo que hay al menos un pequeño componente de ego en todo esto, puede ser, supongo, ¿no?, de tener una cierta notoriedad personal. Yo creo que también hay un error en cuanto al crecimiento del ego del periodista, de, bueno, voy a tuitear todos mis artículos. No me importa tener seguidores, es una tontería, ¿no? Pero evidentemente cuantos más seguidores tienes, pues
aquello que cuentas más réplica tiene. Muchas veces cuando se habla de generar virales, los generales virales van apoyados con temas presupuestarios para generar esa viralidad. La viralidad espontánea, porque sí, es complicada. Si nos vamos al vídeo más visto de la historia de YouTube, el Gangnam Style, que todo el mundo conoce, te guste o no te guste, detrás de eso hay una estrategia de marketing bien montada. Es decir, eso no suele ser aleatorio. En Internet estamos totalmente controlados, absolutamente, aunque muchas veces no lo queremos, estamos manejados. Las cookies son pequeños archivos que nos rastrean dónde estamos, qué leemos, cuánto tiempo leemos, incluso el propio Gmail de Google lo lee, tiene algoritmos para leer nuestros correos y saber qué nos interesa y qué no nos interesa más. Cuando tú estás buscando, por ejemplo, un vuelo, el procedimiento normal es te vas a Google, pones vuelos baratos Ibiza, tienes el primer resultado, entras, tienes un precio, pero no compras. Estás navegando 20 minutos por otras páginas web y te das cuenta que a esos 20 minutos que la primera era el que tenía el precio más barato. Entras y ¿qué ha pasado? Ha subido. ¿Qué hace la gente en ese momento? Compra. Eso es falso, es decir, realmente lo que se busca ahí es generar una sensación de angustia en el usuario y es lo que consigues. Hostia, si en 20 minutos ha subido, lo que me va a pasar si no lo compro. Realmente esto lo hacen las cookies, esto está manejado. Esto con simplemente borrar cookies, archivos temporales y resetear la IP de tu móvil, tienes el precio anterior. El estudio de la Universidad de Indiana refleja que los periodistas recurren principalmente a las redes sociales en búsqueda de noticias de última hora, pero también recurren a las redes sociales para agilizar su trabajo de elaboración y documentación, para llegar de forma más rápida y efectiva a personas importantes, para cubrir más noticias y para mejorar su productividad. Sin embargo, factores todos ellos que no han servido para disminuir su carga de trabajo. El informe de American Journalists in the Digital Age destaca también el uso de las redes sociales como plataforma para promocionar su marca personal y su labor periodística. El 80,3% utiliza estos medios para promocionarse a sí mismo y su trabajo. El 69,2% les sirve para contactar con sus lectores e intercambiar opiniones. El 29,7% reconoce que las redes sociales les han ayudado para mejorar su credibilidad como profesional. Se te puede volver en tu contra. Aquí entramos en la parte de reputación online, marca personal. Yo siempre digo que de momento no están pasando cosas muy graves, pero van a pasar. Es decir, atacar la reputación personal de cualquier persona ahora es muy fácil. Es decir, es muy fácil y mentir, además. Generar blogs falsos, en foros falsos para atacar a una persona y cuando pongas el nombre de esa persona, que aparezca, pues esta persona la contraté y estuvo robando. Y puede ser totalmente falso, pero te está afectando, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra esto? Créate tú, tu marca personal. Es decir, no dejes que otros creen tu reputación digital, sino créatela tú. Hay algunos periodistas que no tienen tantos seguidores y que yo les sigo porque me parece que ponen unas informaciones excelentes o de medios que no miro continuamente y no estoy todo el tiempo, ¿no?, con esos medios, pero sé que esos periodistas me van a hablar de eso y me interesan mucho, así que yo creo que es más por la calidad del tweet que pongan que por los seguidores que tengan. Hay periodistas de entre los que más admiro que no están presentes en las redes sociales. Yo ahora mismo podría saber en la línea cuarta de una noticia cuánta gente está leyéndolo en ese momento. Esa línea. Me gustaría que todos los días los temas más leídos fueran los de cultura. Lo que no me gustaría para nada es que ese fin condicionara los medios y las informaciones. Según el informe de la Asociación de la Prensa de Madrid, entre 2012 y 2013, la consulta de blogs por motivos profesionales ha pasado del 12,2% al 13,6%, en redes sociales del 7,6% al 9,6% y el uso de Twitter del 15,2% al 17,6%. Un error está persiguiéndote todo el día. Es decir, la capacidad que tiene Twitter de replicar información también es la capacidad de replicar un error. Hay prácticas quizás no del todo honestas, ¿no?, que nos viene dado por lo digital. El tema de citar información de compañeros, que creo que es una cosa que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Siempre debería hacerse. Muchas veces tuiteas información que a lo mejor no está contrastada y a saber de quién viene y a saber quién es. En Twitter, tanto lo que comunicas como lo que lees, necesitas confirmar, ¿no? Y muchas veces un simple retweet te puede poner en un aprieto. Cuestión de impulsividad. La impulsividad de tuitear cualquier cosa, de enseguida masacrar, por ejemplo, con determinada información, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco siempre de reposo con eso. Eso es un error que podemos cometer. En Twitter no puedes retroceder. O sea, como hayas cometido un error de una información mal escrita
un nombre mal escrito, un link roto. Hablamos desde errores de edición, por decirlo así, hasta errores como posicionarte quizás de una manera ante determinado hecho, ¿no? En algún caso que he visto una información que le he considerado importante y a lo mejor después he visto que era intencionada, que era falsa y bueno, pues la he borrado porque no me parecía que tenía la sustancia de información que yo quiero dar en el Twitter. A mí no me gusta borrar tweets, además, porque me parece también poco honesto, es como responsabilízate de lo que dijiste y lo que hiciste, es como cuando publicas, es exactamente lo mismo. Entonces, quizás ese es el tipo de, en mi caso, el tipo de error que veo, ¿no? Me molesta la idea o la falsa idea de que el hecho de que uno tuitee algo, retuitee algo o comente algo quiere decir que piensa eso. Es decir, yo puedo tuitear algo con lo que no estoy de acuerdo. Dar mucha opinión. Hay periodistas, y yo también me incluyo porque también lo he hecho a veces, bueno, pues quedamos sin demasiada opinión sobre los temas que van saliendo, ¿no? Ponemos ahí como si fuera nuestra homilía y nos quedamos tan a gusto. Una cosa es informar, otra cosa es opinar. En Twitter determinados silencios son una alusión, al igual que determinadas menciones. Con relación a los códigos deontológicos y normas de conducta de los periodistas en las redes, el periodista Tomás de Clos, del País, informa que el periódico El País cuenta con un código donde se añade un protocolo de respuesta en caso de crisis, entendida como daño a la empresa o a sus empleados. Sobre la cuestión de la relación con los lectores, el artículo 5 fija que siempre debemos utilizar un lenguaje y tono correctos, siguiendo las normas básicas de educación socialmente establecidas, y termina con una apelación en el artículo 10 al sentido común. Se trata de un código breve y genérico, muy distinto a los que se prodigan en el mundo anglosajón. La mayoría de empresas y marcas entran en Facebook, en Twitter, porque hay que estar, porque está de moda, porque todos están, pero sin ningún criterio. Y al año o a los 2 años se preguntan, ¿y para qué? Cuando ya no está invirtiendo recursos económicos, de personal, de todo. Entonces, el mayor fallo es que no piensan en ello como una acción estratégica de negocio. En The Washington Post, el texto incluye recomendaciones prácticas como la de contar hasta 10 antes de responder a una crítica, no tomarla como algo personal y nunca replicar en nombre del diario. En las redes sociales, pero como en todo, tú al final encuentras lo que buscas, ¿no? Entonces, si no buscas meterte en una polémica, pues no te vas a meter, y si lo buscas, pues entonces te meterás, y entonces, pues bueno, tú verás cómo quieres reaccionar. Un periodista solo tiene su nombre, ¿no?, para defenderse. Y siento que hay un fenómeno quizás poco sano del anonimato. Ser atacado por alguien que no pone su nombre, por una información que estamos dando, me parece injusto, la verdad. Y lo percibo cada vez más. Estamos un poco desguarecidos en ese sentido. En AP figura una advertencia sobre activar un me gusta de la página de un político o hacerse seguidor de la web de determinadas organizaciones. También se llega a detallar que sus directivos no deben emitir solicitudes de amistad a los subordinados, pero no pasa nada si los empleados quieren iniciar el proceso de amistad en línea con sus jefes. ¿Cuáles son los límites? Pues esos son complicados. Yo diría que en aquello que no haga daño a ninguna de las partes. La conducta de un periodista en las redes sociales debe ser la de cualquier persona con sentido común. No hay que tener miedo a desvelarse. En las facultades no nos habíamos formado para manejar esta herramienta y creo que el periodista en ese caso funciona como prescriptor, funciona también, informa, y creo que hay que darle una pensada a esto, ¿no? Nunca me han dicho nada jamás de lo que puedo tuitear, no puedo tuitear. En la BBC, por ejemplo, establece que si un corresponsal político le interesa por razones profesionales unirse a un grupo de Facebook del Partido Laborista, también debe hacerlo con uno del Conservador, uno de los liberales y uno de los nacionalistas. Todos los entrevistados periodistas de diarios digitales comentaron que no cuentan o no tienen conocimiento de que exista en su medio un código deontológico específico para redes sociales. Tiene que quedar clara, sobre todo, la distinción entre persona y periodista en los artículos. Los artículos que uno escribe tienen que ser escritos únicamente por el periodista, con su rigor, con su argumentación y con su base fundamental del oficio, es el interés público y general. Una cuenta en Twitter puede combinar eso con los pensamientos y los sentimientos de
del periodista persona, pero no está condicionada mi expresión en la red por una política de empresa. Utilizo una misma cuenta para dos cosas, para mis apreciaciones personales y para la información que publico. Esa red social es mía y que bueno, yo soy una persona con mi libertad de expresión, ¿no? y que en fin, que puedo utilizarla pues hasta donde lleguen los límites de la libertad de expresión, ¿no? Twitter es muy parecido cada vez más a esas personas que dicen todo lo que piensan. Y realmente eso es una locura, porque todas las cosas que una persona puede pensar no pueden ser dichas. Twitter necesita un código personal más que un código de empresa, y ese código personal de Twitter es, una vez más, el interés general. El surgimiento del periodismo digital ha modificado sustancialmente las secciones culturales de los periódicos, una sección que históricamente y tradicionalmente se le había asignado un papel que ahora es rebatido y cuestionado por los propios profesionales de la información cultural. Si bien antes de las redes sociales y de Internet el periodismo cultural y la sección de cultura de un diario era considerada presa de una narración cautiva y condicionada a una lectura lineal, en la que empezamos por un panorama internacional con sangre, violencia, caída de bolsa, declaraciones políticas, corrupción, y no, por alguna extraña razón, los creadores de esa novela diaria decidieron que ese clima de corrupción y de denuncia tenía que bajar un momento dado, y tenía que ser la sección de cultura la que abriese ese remanso de paz falso, ese consenso democrático que la transición también ha ejecutado, porque la sección de cultura no ha sido más que, en este país, que el reflejo de un falso consenso. Ha estado muy ligada a la institución y ha sido muy blanda, muy poco crítica. Siempre me ha parecido eso. Luego también ha estado muy ligada a intereses editoriales. Esto lo vemos también lo hemos visto en muchos diarios, ¿no? En muchos periódicos, como según aparecían los libros que pertenecían al grupo, ¿no? Hay grandes conglomerados mediáticos que reseñan determinadas cosas porque además yo las produzco, yo las reseño. Los gabinetes de comunicación tienen un peso tremendo, muchísimo mayor que las redes sociales, pero incomparablemente mayor. El auge de los medios digitales ha creado un periodismo especialmente combativo. El periodismo cultural también es político. Hay más agresividad informativa, creo que hay más fiscalización a determinadas instituciones. La información cultural, gracias a el universo Internet en todos sus géneros, ha ganado en rigor, ha ganado en independencia, ha ganado en criterio, ha ganado en denuncia, ha ganado en crítica y ha ganado en una cuestión que ni siquiera los propios periodistas culturales tenían clara, que es su presencia en los periódicos, en los diarios. Quizás gracias a los medios digitales y que no están ligados a grandes grupos, pues estamos viendo secciones de cultura muchísimo más críticas y muchísimo más interesantes, y en las que se pone a lo mejor el dedo precisamente en la llaga, ¿no? Porque el Museo del Prado recibe esta subvención o hace esta determinada exposición, no aparecen siempre los libros de la misma editorial o se critican esos libros. Internet no tiene narración lineal, Internet tiene impacto, Internet tiene importancia, Internet tiene la fuerza de un titular. Precisamente el empoderamiento que ha ejercido la información pura y dura por encima del escaparatismo. Yo no tengo por qué entrevistar al escritor en los 2 días que me estás diciendo. Lo puedo entrevistar más adelante. No ser un poco comparsa, porque para ser comparsa ya está en las agencias. No me malinterpretéis, no quiero decir que la agencia... No, pero de información que rueda sola y se replica sin meterle nada ni un dato,
pues ya para eso están otras cosas, nosotros tenemos que hacer algo distinto. Que va más allá de formar parte de una campaña de promoción de la industria cultural. No hay que tomarse eso como absolutamente ilícito. Creo que también se puede hablar de un libro que acaba de salir y que es un libro muy bueno y muy bonito y que hay que leer. O sea, creo que no es absolutamente ilícito. Ahora hemos perdido divinidad porque nos hacemos públicos en las redes sociales y somos personas, además de periodistas. La gente nos conoce, la gente conoce lo que pensamos, debe conocer lo que pensamos, debemos hacernos transparentes porque somos como cualquier otro. Y además, compartimos con ellos directamente las informaciones. Las fuentes te dejan de llamar, claro. Las fuentes oficiales. Pero llega por cada fuente oficial que te deja de llamar, hay 10, 20, 30 fuentes independientes que descuelgan ese día el teléfono y te llaman. Porque hay funcionarios que trabajan en esos estamentos y quieren revelar que en esos estamentos hay prácticas de corrupción, de malversación, de extorsión. Y esas son las fuentes a las que nos dedicamos. Ahora el periodista ha sido consciente, ha sido liberado de una narración cautiva en papel y ha sido ofrecido a una nueva dimensión en la que él tiene que responsabilizarse de la crítica, de la denuncia y del trabajo que llevan haciendo en este país, en democracia, muy pocos años, el resto de secciones de un diario. Ha llegado la hora de que el periodismo cultural empiece a ser periodismo. Y esto ha sido gracias a Internet. No está determinada ni clara si la influencia de las redes sociales podría llegar a ser determinante en el futuro dentro del ejercicio periodístico. Hay redes que disminuyen en números de usuarios, otras que aumentan, algunas que desaparecen y otras más que estarían por llegar. Facebook es masiva, evidentemente, pero Facebook ya desde hace 2 años tiene un agotamiento en la mayoría de usuarios, cada vez lo usan menos, lo siguen usando porque sus amigos están, pero están bastante saturados. Están creciendo redes más simples y más visuales, Instagram, Vine, Pinterest, temas de microvídeos, de fotos, Snapchat, una red muy usada por la gente más joven, sobre todo porque además borra la información, no queda rastro de esa información, pero sobre todo es por el comportamiento de los más jóvenes, los que vienen, que tienen una mentalidad totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Hay una estadística que dice que el 18% de las personas por debajo de los 14 años no tienen email ni quieren tenerlo. Yo soy de los que cree que el email va a desaparecer, aunque puede sonar una locura, pero el email es totalmente improductivo a la hora de trabajar, porque te levantas, entras, tienes el 30% de tus mensajes son spam, te hacen perder tiempo, hay cadenas de búsquedas, duplicas información en tu servidor y en el servidor de la persona a la que mandas y remites. Toda la parte de wearable technology, toda la parte de Google Glass, smartwatches, todo lo que vamos a llevar puesto, todo lo que va a ir conectado con la nube y con los datos, el Big Data, ¿no? Todos los datos abiertos que nos van a permitir a tiempo real hacer pues, ciudades más inteligentes, las llamadas Smart Cities, y personalizar toda la información y publicidad. Yo creo que vamos hacia una personalización, el personal media. Lo más poderoso que hay son los datos. Los usuarios tenemos la sensación de que las redes sociales son gratis y no lo son, en absoluto. Solo que no pagamos con dólares, con euros, pagamos con datos. Mucho más valioso que pagar 5 euros al mes a WhatsApp. ¿Realmente qué pueden estar haciendo? No lo sé, pero imagínate que están cogiendo la información o leyendo con robots semánticos que decimos cada uno de nosotros. Saben dónde estamos porque compartimos nuestra ubicación, saben absolutamente todo. Y eso a nivel de marketing es brutal. Se habla ya de la web 4.0, que es la web ubicua, donde para el año 2020, aunque ya existen, pero habrá robots que sean capaces de pensar y razonar como lo hacemos las personas.